Hemos querido presentar otro homenaje, señor presidente del Senado, del Congreso, junto a la ofrenda floral que hemos puesto a los héroes de hace 2 siglos, los héroes de la independencia. Queremos entregar esta ofrenda floral de flores amarillas a otros héroes del presente, los líderes sociales comunitarios asesinados en los últimos 4 años. Como aquellos, hacen parte de la misma lucha, del mismo esfuerzo, de la misma vida, de la entraña misma de Colombia. Y quiero que este homenaje a los líderes sociales asesinados nos sirva un tonto de hilo de estas palabras que no traigo escritas, con el corazón las digo, porque lo importante del homenaje al pasado, a hace 2 siglos, es saber su mensaje en el presente y en el futuro inmediato. De otra manera, solo tendríamos una especie de historia cesárea, de estatuas, de héroes que se parecen al César o al zar. Y nuestra historia no es de Césares, nuestra historia es del pueblo. Por eso vale la pena hacer ese paralelo que algunos aquí han intentado y algunas. Ese paralelo entre un pasado de hace 2 siglos y nuestro presente, nuestra realidad actual. Aún se escuchan los ecos y los gritos en este sitio, no solamente de combate, no solamente de la batalla, de la guerra, del heroísmo, del pueblo combatiendo por su libertad, sino de una discusión que en ese momento entre los combatientes patriotas se daba, que me parece importante para las lecciones del hoy. Antes de cruzar los páramos, había una discusión si cruzarlos o no. Algunos, como José Antonio Páez, pedían quedarse en los llanos como guerrilleros. Y otros, como Bolívar, pensaban que había que construir un ejército capaz de derrotar el ejército español. Una discusión en si eran guerrillas o era ejército. Era la discusión entre los patriotas de aquel entonces. Los que pedían guerrillas tenían un enorme temor. Querían ser minorías, querían ser pequeños. Eran los hacendados de la época. Eran los hijos de los españoles que le temían al negro y a la negra, le temían al campesino y a la campesina, le temían al sin camisa, le temían al indígena, le temían al mestizo. Bolívar propugnaba por construir una enorme unidad diversa de multitudes que fuese capaz de triunfar, que fuese capaz de pasar los páramos, alejarse del terruño y conquistar la historia. Bolívar quería un ejército popular, un ejército de sin camisas, y por eso estos llaneros no las tienen. Un ejército de lo que hoy llamarían en la vieja Santa Fe de Bogotá el ejército de la plebe, de la chusma, de indígenas y negros luchando por la libertad. Triunfó Bolívar en el primer momento y por eso hoy estamos aquí festejando y homenajeando la lucha del Pantano y de la batalla de Boyacá y de la independencia. Pero el mensaje y la discusión entre Bolívar y los entonces guerrilleros patriotas hoy se mantiene vigente. Porque esa discusión traía en el fondo algo que ha pegado tanto en la historia de Colombia, que nos ha condenado a 2 siglos de violencia permanente entre nosotros mismos. 2 siglos de lo que yo llamo la guerra perpetua. Y es que en la idea de Bolívar estaba el nombre incluido del pueblo. Y es que en la idea
de los que antaño pensaban en minorías estaba la exclusión del pueblo. La idea democrática, que es incluir a toda la sociedad en su diversidad, no necesariamente era el sinónimo de la idea libertaria de la independencia nacional. Habían dos visiones. Y aunque Bolívar y sus llaneros triunfaron en las primeras de cambio, después fueron derrotados. Fueron derrotados comenzando por un método que se ha vuelto tan generalizado en la historia de Colombia, matando a sus oficiales, con el sicariato. El primer sicariado en Colombia se llamó el mariscal Sucre, asesinado por sus ideas. El mayor grado militar del entonces. Y simbólicamente, aunque murió asesinado por sicarios, lo que estaban matando era la idea de la democracia, la idea de que la independencia nacional es democrática o no es. Podríamos, solamente para hablar de historia, mencionar un solo caso, el de un teniente joven que aquí nunca se menciona. Está silenciado en la historia oficial de Colombia. Un oficial de Bolívar, el teniente José María Melo, indígena del Tolima, Coyhaimuno, como dicen allá. José María Melo, de jovencito, luchó bajo la bandera libertaria y entendió, como entendió Bolívar, que la independencia nacional era con pueblo. Y se juntó a los artesanos del entonces, por allá en 1850, e hizo una revolución y fue presidente de Colombia. El único presidente indígena de Colombia, olvidado y silenciado, porque gobernaba para el que producía con sus propias manos, no para los grandes hacendados del entonces. Fue visto como terrorista, como la persona que debía ser excluida de los salones sociales y de las paredes de los museos y de la historia. Y lo sacaron del país. Y el oficial de Bolívar tuvo que ir a luchar por sus ideas en otros lares de América, en México. Y murió fusilado cuando combatía al lado de Benito Juárez en México y hablaba de la Revolución Mexicana. El oficial de Bolívar, que volvía a repetir como indígena, como humilde, como expresidente de Colombia olvidado, que no se puede construir la independencia nacional sin la democracia y que la palabra democracia no es cierta si no incluye la voluntad real de la diversidad del pueblo colombiano. La tensión ha llegado hasta nuestro entonces, hasta este presente. Esas viejas banderas que siguen siendo actuales, independencia nacional, democracia, esa literatura de hace 3 siglos, 2 siglos, revolucionaria, que comenzaron a construir ingleses, franceses y norteamericanos, y que nuestros jovencitos que sabían leer, una inmensa minoría, empezaron a traducir a la luz de la vela con un diccionario del francés al español, como Antonio Nariño. Otro héroe olvidado, el alcalde de Bogotá, Antonio Nariño, bolivariano él. Ese tipo de ideas aún se mantienen vigentes, pero bajo nuevas tensiones, que algunos aquí han señalado. Las nuevas banderas del siglo XXI. ¿Qué era lo que querían impedir las minorías que mataron al final a Bolívar y a Sucre y a José María Melo y a tantos otros? Que el pueblo fuera a poder, que el pueblo pudiera decidir, que hubiese una democracia real, que una democracia real no era solamente un texto traducido y una palabra y un discurso, sino que tenía que ser una realidad.
y que la realidad de la palabra democracia en Colombia, en nuestra historia, tenía que ver con saber cultivar el cerebro y la tierra. Algo tan simple, algo que la civilización humana nos ha entregado como su voz antigua en una enorme lección. Es que la palabra cultivo, y los boyacenses saben de lo que estoy hablando, la palabra cultivo tiene que ver con dos dimensiones y expresa la misma cosa. Cultivar tierras es lo mismo que cultivar el cerebro. La civilización implica el cultivo de la tierra y el cultivo del cerebro. Y eso era lo que quería Bolívar y sus descendientes. ¿A cuántos no asesinaron después porque querían que el cultivo del cerebro se generalizara en la población colombiana? ¿Acaso no mataron a Rafael Uribe Uribe por eso? ¿Por querer un sistema de educación pública poderosa? ¿Acaso los que crearon la Universidad Nacional no fueron después perseguidos y puestos bajo el ostracismo? ¿Acaso los que pelearon el cultivo de la tierra para quienes quieren cultivar la tierra en Colombia no fueron asesinados como Jorge Eliezer Gaitán? ¿Cuál es la diferencia del móvil que buscaba asesinar a José Antonio Sucre, el mariscal, y el móvil del que terminó asesinando a Jorge Eliezer Gaitán? No es lo mismo en la historia colombiana, no es la misma tensión que aún hoy en el siglo XXI nos aprisiona y nos encarcela en la violencia. Presidente, usted me marca el tiempo porque yo hablo largo. Este es el mensaje de hacer un homenaje, en mi opinión. Cultivar la tierra y cultivar el cerebro ha hecho que Colombia se atrase cuando se le ha impedido y ha hecho que muchos de sus defensores caigan asesinados. Un programa democrático para hoy proponían 2 o 3 congresistas, empezando por el presidente del Senado, hablando de acuerdos nacionales. No es posible un acuerdo nacional alrededor de renunciar al cultivo del cerebro y al cultivo de la tierra. No es posible construir la paz hoy, construir los inicios de una era de la paz por décadas, como insinúa usted, presidente, salir de los 2 siglos de guerra perpetua y permanente sin el cultivo del cerebro y del cultivo de la tierra. La palabra cultivo significa culto, cultura. La cultura es lo que separa al ser humano del animal. Lo específicamente humano, lo que nos hace especie humana, lo que nos hace escribir esta historia, es la cultura. Agricultura es lo mismo que cultura. El cultivo del cerebro y el cultivo de la tierra es lo mismo. Y yo preguntaría hoy, si queremos un pacto nacional como usted propone, claro, entre otras eso se llama constituyente, presidente. Una constituyente hoy lo único que podría hacer realmente es restituir la Constitución del 91 horadada, deslegitimada, pervertida por el Congreso de Colombia. ¿Queremos un pacto nacional? Deshagamos lo que ha hecho el Congreso de Colombia destruyendo la Constitución del 91. Porque la Constitución del 91 vuelve a levantar las banderas de Bolívar, las lanzas pacíficas esta vez de los lanceros. La Constitución del 91 propuso el cultivo del cerebro y el cultivo de la tierra, y las primeras contrarreformas serias hechas por el Congreso de Colombia, aupado por presidentes, fue derrotar los artículos de la educación que la fortalecían financieramente
para renunciar al cultivo del cerebro, y fue acabar los artículos que proponían e instrumentalizaban la reforma agraria para acabar con el cultivo de la tierra. Y nos hundimos en la peor de las violencias. La década del 90 no fue la década de la paz, fue la década de la masacre paramilitar. 90.000 colombianos quedaron en fosas comunes descuartizados. Llegaron al poder. Propongámonos el acuerdo, o propongámonos construir el nuevo ejército libertador. ¿Guerrillas? Dirían en aquel entonces. No, dijo Bolívar, no. Es con los descamisados, es con los indígenas, es con las negritudes, es con los pueblos de color café. Es con la diversidad como se derrota España y la corona, que al final era lo que se quería derrotar. Es con el pueblo. Solo que ya no es un ejército armado lo que necesitamos. Espero. Es una multitud multicolor capaz y digna de retomar la sendera que dejó, el sendero que dejó la lucha emancipadora hace 2 siglos. Volverla a poner en el tapete de la historia, volver a reescribir las páginas de esta historia. Claro que estas lanzas apuntan de nuevo a las estrellas, a las montañas, al corazón de Colombia. Claro que este monumento de Arenas Betancourt lo que está indicando es que el galopar no terminó, que sigue, que es incesante, que debemos cabalgar de nuevo como centauros, hombres y mujeres, para volver realidad la idea central de la causa bolivariana y libertaria independentista, y es que hay que construir una democracia. No solamente una independencia real, sino una democracia real. Y que para esa democracia real, y ese debe ser el objetivo de las nuevas multitudes, del nuevo ejército pacífico libertador, hay que cultivar la tierra, y eso se llama reforma agraria y protección al campesinado, a los indígenas y a quienes quieren producir alimentos para la humanidad. ¿Qué significa? Que no puede ser el mismo modelo del opresor español extrayendo oro extractivista de hace 5 siglos, sino que tiene que ser un modelo de la producción y el trabajo, el que hoy nos permita la independencia. Volvemos atrás a sacar petróleo y carbón y oro como si no tuviéramos agua y tierra para servirle a la humanidad cultivando alimentos. Cultivar la tierra es el eje de la nueva economía que nos permite la democracia. Y claro que hay que priorizar la educación pública en su escala superior para toda la juventud, porque eso se llama cultivar el cerebro. Solo una sociedad del conocimiento, solo con el crecimiento del intelecto general, podemos ser libres y prósperos. Los 2 objetivos de un acuerdo que le dejo en la mesa, presidente, si quiere. Y los 2 objetivos que se vuelven banderas para que nuevos lanceros, esta vez jóvenes y viejos, esta vez mujeres y jóvenes, como antaño también del pueblo, puedan volverlo realidad en Colombia. Cultivar la tierra y respetar el agua y la naturaleza, la justicia ambiental que eso implica, y cultivar el cerebro, es decir, crecer el conocimiento y la libertad en toda la sociedad, que significa la posibilidad real de construir una verdadera democracia multicolor. Que las lanzas y los caballos sigan cabalgando, porque hay un pueblo dispuesto a cabalgarlos. Gracias, señor presidente. Interviene enseguida la senadora